A pesar de tener varios personajes que no son los más importantes o relevantes en la historia reciente de Marvel, y a pesar de ser la película número 30 y pico de un MCU que digamos no viene en el mejor de los registros, después de algunos trailers, Thunderbolts captó mi atención a partir de transmitir esta energía de tener buenas ideas, una intención y una actitud diferente al resto de las películas que veníamos teniendo. Bueno, acabo de ver Thunderbolts y la verdad es que sí, me sorprendió, pero no de la manera en que yo esperaba. Ahora vamos a hablar de eso. Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano. Hablemos de Thunderbolts, la nueva película de Marvel Studios dirigida por Jake Schreier y protagonizada por Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John Kamen, Louis Pullman y Julia Louis-Dreyfus. Todos ellos vuelven a interpretar a personajes que ya venían presentados en otros proyectos del MCU. A Florence, David y Olga los vimos en la película de Black Widow, en donde ella interpreta a Yelena Belova, la hermana de Natasha Romanoff, y David a Alexei, también conocido como el Red Guardian, un agente encubierto ruso que venía a ser como esa figura paterna para ambas chicas. Y Olga Kurilenko interpretaba a Taskmaster, la hija del encargado del Red Room, esa institución en Rusia que entrenaba a Black Widows, y hacia el final de esa película notábamos que Taskmaster podía encontrar un camino para sí misma. A Wyatt lo vimos como John Walker en la serie de Falcon y el Soldado del Invierno, quien es este tipo con una carrera intachable dentro del ejército de Estados Unidos, al que elige el gobierno como un heredero de Steve Rogers una vez que él deja el manto libre. En realidad se lo había pasado a Sam, pero medio que al gobierno no le había importado demasiado. En esa misma serie conocimos a Valentina Allegra de Fontaine, el personaje de Julia Louis-Dreyfus, que viene a ser como una suerte de Nick Fury con un compás moral todavía más oscuro. Por último, a Hannah John Kamen no la vemos desde Ant-Man y la avispa, en donde interpretaba a la antagonista Ghost, que era esta chica que había atravesado el reino cuántico y le había dejado una habilidad muy particular, que es poder faciar entre objetos, habitaciones y distintas cosas. Bucky, por supuesto, no necesita presentación, entiendo, es el único personaje junto a Loki en haber participado de todas las fases del MCU, y lo que tenemos acá es una película que me sorprendió pero de una manera muy especial. No voy a contar demasiado de qué trata en esta review sin spoilers, pero básicamente estos personajes se van a juntar en un solo lugar por alguna razón y van a encontrar a un desconocido llamado Bob, con el cual van a intentar formar una nueva relación. Parece todo bastante simple, entonces ¿por qué diría que esta película me sorprendió? Bueno, tiene que ver con un par de cosas, pero sobre todo el balance perfecto y muy complicado que hace entre traer nuevas ideas, sobre todo a la hora de preocuparse por los momentos de personajes y decisiones estéticas y narrativas desde la imagen muy marcadas, con la fórmula perfecta del MCU de las primeras fases. Es muy loco como cuando terminás de ver Thunderbolts, terminás con la sensación de haber visto una Iron Man, una Guardianes de la Galaxia o una Ant-Man, con esas ideas en la puesta de escena tan interesantes que tenía la primera película, pero al mismo tiempo te encontrás con esta sensación de haber visto cosas diferentes, de tener unos nuevos sabores a la hora de ver una película de Marvel. Y creo que eso tiene que ver mucho con el acierto del equipo detrás de cámara. Ahora vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con los personajes y el elenco, pero lo que logran el director Jake Schreier y todo su equipo es algo súper interesante, desde cómo se ve la película y cómo trata a sus personajes. Primero, cómo se ve la película. Marvel viene de una etapa de ser bastante criticado a la hora de usar demasiados efectos especiales generados por computadora, y que esos efectos especiales no se vean bien por estar apurados, sobre todo, y también justamente en pos de tratar de solucionar lo más rápido posible los efectos especiales, hicieron que sus últimas películas tengan una paleta de color bastante lavada y bastante monótona. ¿Por qué? Porque eso hace que después cualquier cosa que quieras agregar a la imagen que filmaste en una caja verde sea más fácil de empatar la luz de todos esos entornos con tus personajes. Y de repente tenés a Thunderbolts, que ya seguramente por los trailers, si le prestaron atención a eso, se dieron cuenta que también se ve muy gris, pero acá hay una intención, hay una idea narrativa detrás de por qué se ve tan gris y por qué se va a jugar tanto con las sombras en todos los entornos que va a atravesar la película. También Schreier, desde su decisión de dónde poner la cámara, hace algo que no se ve tanto en las películas de Marvel, que es tener una continuación muy grande de primeros planos que se enfocan muchísimo en la emocionalidad de sus personajes. Es una película que temáticamente atraviesa mucho lo que es el trato de las emociones y la salud mental, entonces esos primeros planos ayudan mucho a comunicar eso. Entonces esa decisión hace que también la película sea mucho más íntima que otras del MCU, y con esto retomo lo que dije al principio del video, que lo que más me sorprendió de la película es el balance que hace entre un montón de platitos girando, que cuando tiene que ser una película de acción
logra secuencias muy divertidas y muy interesantes. Hay 3 y muy bien distribuidas, de hecho, porque una está en el primer acto, otra está en el segundo y la última está en el tercer acto, que no son batallas masivas como las que hemos visto, no sé, en Infinity War o Endgame o incluso en la primera Avengers, pero sí cada segundo de esa secuencia de acción se disfruta y tiene tiempo para respirar y mostrarse. La primera está protagonizada por Bucky y la comento más específico porque es la que está en los trailers y de verdad hace mucho no veía a un personaje tan atractivo como Bucky en esta secuencia. Se come la pantalla y la verdad junta un aura absoluta, una que no conseguía desde la película del Soldado del Invierno, hay que ser honestos. Y la disfruté en particular eso también por lo que significa para el personaje de Bucky, que a lo largo de la peli, si bien construye y ayuda muchísimo a repartir entre los demás personajes, no es el punto central de la película, algo que yo esperaba y también me sorprendió. Después hay una segunda que es un encuentro entre este grupo de antihéroes con el antagonista, si se quiere, de la película, que también estuvo adelantada en varios trailers. Es espectacular la forma en que interactúan todos los personajes en esta secuencia y también en pocos segundos es un testamento de la amenaza que representa este nuevo personaje, tanto para ellos como para todo el MCU. Y después hay una tercera secuencia de acción hacia el final de la película que desde la primera Ant-Man no veía algo tan ingenioso dentro de la fórmula de Marvel. Y digo la primera Ant-Man porque estaba dirigida por Edgar Wright y creo que ya quedó bastante atrás, sobre todo porque la segunda película de Ant-Man y la tercera no fueron tan buenas como la primera, pero si repasamos esa película había muchas ideas detrás de cada una de las secuencias de acción y eso le imprimía muchísima personalidad a la película y eso es lo que hay acá. Thunderbolts tiene personalidad, tiene actitud y ese es un gran trabajo entre el guión y también los intérpretes. La guionista de esta película es Joanna Kahlo, que es una de las creadoras de la serie El Oso y se puede percibir ese ADN en la interacción que tienen todos los Thunderbolts. Sobre todo en los momentos en donde hay como discusiones y peleas de diálogo, te transmiten directamente a ese caos de la cocina en la serie, pero también como en El Oso va a haber muchos momentos íntimos entre los personajes y de los protagonistas expresando sus emociones. Es una película sumamente emocional. Se preocupa mucho por exponer qué es lo que está pasando a través de la mente de sus protagonistas y también de sus antagonistas. Y eso hace que Thunderbolts recorra lugares bastante oscuros e introspectivos, pero todo el tiempo están rebotando con muy buen humor y muy buen timing para el humor. Creo que esta película tiene los mejores chistes de una línea, los mejores latiguillos o remates dentro de una ida y vuelta entre dos personajes que no veía desde Civil War más o menos. Y si bien no creo que dejen una línea tan icónica como es como si un ángel y un pirata hubiesen tenido un hijo, sí hay líneas que si a esta película le va más o menos bien se van a convertir en memes automáticamente. También agradezco muchísimo el foco puesto en hacer todo en cámara, todo lo más posible en cámara. Hay efectos prácticos por todos lados, las secuencias de acción están coreografiadas de una manera en donde el foco estaba puesto en lo que se captura en cámara, no en cómo lo vamos a mejorar a través de efectos especiales, y eso hace que nos den una acción que se siente un poco más noventosa o de principios de los 2000, y esto lo digo sin dudas como algo positivo. Vamos a los actores y los personajes. Lo primero que tengo para decir es que si bien la película está protagonizada por personajes que a mucha gente, incluido a mí, me pasaban medio por el costado, porque seamos honestos, ¿a quién le preocupaba que esté Taskmaster o que esté Ghost en este equipo? La verdad es que todos los personajes están mejorados. Todos. No te voy a decir que a partir de ahora Ghost es mi personaje favorito del MCU, qué tremendo arco de personaje tuvo, pero sí le dieron una personalidad, le dieron una búsqueda distinta y sobre todo aprovechan sus poderes de maneras muy interesantes. Red Guardian, que en manos equivocadas podría ser un personaje sumamente irritable e insoportable, cosa que se ha demostrado acá, no sé si es por una cuestión de repetición o de insistencia, pero la verdad es que David Harbour me terminó comprando, sobre todo como a la mitad de la película. Al principio la verdad es que dije, uy, este va a ser un clavo en la silla durante toda la película, pero no, la verdad es que me terminó convenciendo. De Bucky y Sebastian Stan hablamos un poquito antes, tiene ese momento de brillar, otras 2-3 cositas muy interesantes del personaje, es uno de los icónicos, todo el mundo lo quiere, medio que dejó de levelear, pero me gusta mucho que Sebastian Stan, a pesar de estar construyendo una carrera enorme en otro tipo de películas, también traiga esa energía, esa intensidad actoral a películas de este estilo. Y otro que tiene momentos de brillar, creo que en la serie estuvo desaprovechado, es Wyatt Russell como John Walker.
Walker. Wyatt es un gran actor y John Walker es un personaje súper interesante porque es muy trágica su historia. Un tipo que le dio su vida al gobierno para después ser manipulado y termina en un pozo absolutamente oscuro que es ser mercenario a sueldo de una persona que no tiene ningún tipo de ética y moral. De repente acá se aprovecha por lo menos un poco, podría haber sido mucho más profundo también su viaje, pero bueno, es una película de grupo, entonces medio que tiene que compartir tiempo y pantalla con otros personajes que tienen otros problemas, pero hay una búsqueda muy interesante para su personaje y es una sorpresa que también me llevo como algo positivo. Sin duda igual la protagonista de la película, el alma de la película, el corazón de la película es Florence Pugh y Yelena Belova. La historia abre con ella, se centra en sus problemas, en sus dilemas que está teniendo y funciona como una contraparte directa del antagonista que va a ser Louis Pullman en el personaje de Bob. Yo no sé si a Florence Pugh le interesa demasiado seguir mucho tiempo más en Marvel y seguir desarrollando a Yelena Belova, pero si tiene ganas es uno de esos castings y es uno de esos roles dentro del MCU que pueden ser fundacionales para una nueva etapa. Tiene demasiada energía, ella tiene demasiada presencia y Thunderbolts aprovecha cada gramo de todo eso para ponerlo en pantalla. Por último tenemos a Louis Pullman que va a interpretar a Sentry, un personaje que originalmente estaba diseñado y pensado para Steven Yeun, pero por una cuestión de agenda no pudieron hacerlo. Y la verdad es que Sentry es un personaje difícil de llevar adelante, es un tipo que es poderoso como Superman, pero tiene una fragilidad en su salud mental muy importante, entonces necesitabas a alguien con un registro interesante. A mí quizás no me mató tanto lo que hizo Louis Pullman, sobre todo en la primera mitad de película en donde su registro quirky o medio incómodo como Bob se siente un poco forzado, pero cuando las cosas se ponen un poco más serias, ahí es en donde más brilla Louis. E insisto, su ida y vuelta con Florence es de lo mejorcito que puede sacar el actor en este rol. También Julia Louis-Dreyfus tiene la posibilidad por fin de exprimir a su personaje de una manera seria, porque sus apariciones anteriores fueron muy escuetas o bastante planas. En la serie del Soldado del Invierno era más bien una presentación de personajes, no tenías que hacer demasiado. En Wakanda Forever el foco no estaba puesto en su personaje, era más bien algo utilitario para que el guión avance, y acá por fin le dan algo serio para hacer. Se convierte 100% en una versión más oscura y más retorcida de Nick Fury, y también se apoyan muchísimo en el tempo cómico que tiene Julia desde épocas inmemorables en su carrera. También hay algo que me llamó la atención que hace la película, que es darle mucho lugar a un personaje nuevo que está interpretado por la actriz Geraldine Viz Van Athman, y no entendés muy bien por qué hay tanto tiempo dedicado a este personaje, por qué este personaje está en lugares tan particulares de la película, hasta que lees que en realidad este personaje iba a estar interpretado por Ayo Edebiri, la actriz de The Bear que después de ganar 2 Emmys por su interpretación está juntando muchísimos trabajos y llamando mucho la atención, pero por una cuestión de agenda no terminó siendo ella y el personaje quedó ahí medio como en el limbo. Seguramente tenía un rol todavía más importante y lo harán reducido quizás, pero tenía interacciones muy importantes. Desde el lado de las cosas que no me gustaron o que me gustaron un poco menos y que quizás sentí como oportunidades desperdiciadas a lo mejor, tiene que ver con algunas cositas que me hubiesen gustado que se la jueguen un poco más. Hay un momento en donde después de algo muy lindo que pasa, la película busca darte un golpe de realidad que es hermoso y es súper efectivo. Si eso se hubiese mantenido hasta el final de la película, la verdad es que me hubiese sacado el sombrero. Cuando vean la película lo van a entender a lo que me estoy refiriendo. Y después hay una cosa hacia el tercer acto, hacia la resolución del conflicto, que siento que quedó a medio de ver. Podrían haberle dado una vueltita más, podrían haberlo explorado un poco más y extendido un poquito más ese conflicto final. Por eso puedo llegar a entender a alguien después de salir de Thunderbolts diciendo que el final pudo haber sido algo anticlimático. Para cerrar algunas cuestiones que seguramente están ahí como pensando, ¿se explica por qué el Thunderbolts tiene un asterisco al final? Sí. ¿Se explica por qué también a este grupo se le dice Thunderbolts? También se explica. ¿Cuántas escenas postcréditos tiene? 2. Una que es muy importante y otra que es muy graciosa. Pero también quiero que le presten atención a los créditos finales de la película, porque de la manera en que esta película termina, vos te van a quedar muchísimas cosas ahí como ¿qué carajos acaba de pasar? Y los créditos finales te ponen a vos mismo en la película y generan muchas preguntas, quizás tantas preguntas como la escena postcréditos. Que hablando de la escena postcréditos no voy a explicarla acá, por supuesto, pero piel de gallina, porque también ahí es el balance perfecto entre algo nuevo, muy grande, y una vibra de escena postcréditos que nos recuerda directamente a las postcréditos de la fase 1 o de la fase 2. Es probable que describan mucho a esta escena como la mejor postcréditos de Marvel, y quizás eso es una hiperbolización,
pero les aseguro que está por ahí. Si alguna vez te emocionó el MCU, esta escena postcréditos resume a la perfección lo que te gustó de ese universo. Ese toque al final la verdad es que me encantó y salí del cine con una sensación tan diferente a la de Capitán América 4, en donde una película que me parecía 7 puntos, de repente en ese último acto y en ese cierre se me derrumbó por una cuestión de ejecución torpe. Acá salí con una sensación de loco, volvió Marvel, pero volvió Marvel de una manera muy particular. Este balance perfecto entre la vieja escuela y nuevas ideas. Estoy seguro también que es una película que muchos querían dejar pasar porque, bueno, no conozco a estos personajes, no me interesan. ¿Qué me van a contar? Seguramente tengo que ver 1000 películas para entender de qué va o quiénes son ellos. Y la verdad es que ese también es un acierto. No hay que ver nada. Es una muy buena película para entrar al mundo Marvel o reconectarse con el mundo Marvel. Porque se preocupa muchísimo para presentarte cuáles son los dramas de cada uno de estos personajes en este momento. Obvio que va a haber algunas líneas que te pongan en contexto de quién está, lo demás, pero a vos te van a interesar estos personajes por lo que están atravesando en este momento y en esta aventura. Lo cual también es una diferencia que esta película tiene respecto a otras recientes del MCU. En resumen, la verdad es que después de los primeros trailers y con la gente involucrada detrás de cámara, yo le venía poniendo fichas a la película, pero incluso me terminó sorprendiendo para bien. Y si bien varias películas de Marvel me gustaron bastante de las recientes, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, Guardianes de la Galaxia 3 es un peliculón, Eternals creo que fue una película incomprendida que en un rewatcheo se disfruta muchísimo más, Thunderbolts es la que más ganas me dio de volver a entrar al cine a verla de vuelta ni bien salí. No sé si es la mejor, pero sí sin dudas es la que más potencial de revisión tiene. Si ya vieron la película, cuéntenme qué les pareció a ustedes acá abajo. Ya mañana voy a estar subiendo el video sobre las escenas postcréditos y durante el fin de semana vamos a tener análisis completo con detallitos y demás, así que si tienen ganas de ver esos videos, suscríbanse. Regálenme un like si les gustó la review, la verdad es que ayudan mucho a que YouTube recomiende más el video y nos vemos en el próximo si vos querés. Chao.